Buenos días. Hoy día vamos a revisar la clase de tipos de grúa y a continuación la clase asociada a los montajes industriales, ¿cierto? Vale decir, una clase donde entendemos cómo se calcula una maniobra de grúas. En tipos de grúa tenemos bastante tipos ya, entre ellas se clasifican también en familias, están las grúas con pluma telescópica. Están las grúas con plumas enrejadas y están las grúas con plumas enrejadas especiales, ¿ya? Las que típicamente vemos en la calle son las grúas con pluma telescópica, ¿ya? Que son las grúas todoterreno. Esta es la típica grúa que, pronto vamos a ver la fotografía, esta es la típica grúa que vemos en la calle montando una grúa torre para la construcción de un edificio, ¿ya? Vamos de inmediato a la fotografía. Aquí estamos viendo una grúa telescópica todoterreno. Se llama todoterreno porque ustedes pueden ver, ¿cierto?, la configuración del, del carro y permite, ¿cierto?, no solo ir en pavimento, sino que también en terreno, cualquiera. La clave son los estabilizadores. Ustedes ven ahí cómo salen ellos. Y bueno, cuando se está en un terreno plano, ¿cierto?, el estabilizador puede ir directamente sobre el suelo, sobre el terreno, aunque típicamente se coloca alguna madera. Y cuando el terreno es rugoso, ¿cierto? Eh, Cada uno de los estabilizadores era distinta cantidad de madera, ¿cierto? Para poder compensar la diferencia de niveles. Eh, Esta grúa también, la telescópica, está el llamado camión grúa, que es una suerte de camión, de un chasis que se pensó como camión, pero luego se le incorporó una grúa. Está también la grúa telescópica montada sobre camión. En realidad, esta es la que les acabo de decir. Esta es esto es la grúa que se monta en algo que está concebido originalmente como un camión. En Chile, a cualquiera de estas dos se les dice camión grúa, ¿ya? Uno no habla del camión grúa y de la grúa telescópica montada sobre camión. A los dos le dice camión grúa. Esta diferencia que hago aquí es más que nada eh, del, del lenguaje, ¿cierto? A partir de la traducción básicamente estadounidense. Está también la grúa telescópica, eh, o sea, de la familia de grúa telescópica está el camión pluma. Este lo vemos bastante, ¿ya? Este también es, la grúa va, ¿cierto?, en algo que está originalmente concebido como camión, pero después se le agrega una pluma. Esta grúa la vemos bastante en la calle también. Este es un camión que carga, eh, un camión de carga, ¿cierto? Pero ya con cargas que no pueden ser levantadas por los trabajadores, entonces por eso lleva esta pluma. Está también la grúa telescópica para terrenos difíciles, rugosos. Esta grúa es prácticamente una grúa todoterreno más pequeña, pero su forma, ¿cierto?, sus dos ejes le permiten todavía acceder a terrenos más rugosos. Pero una vez que se estabiliza, cumple las mismas prestaciones que la primera grúa que vimos. Está también una grúa que es una variante de la anterior, pero montada sobre oruga, y le permite acceder a terrenos todavía más difíciles, donde no es posible la extensión de estabilizadores. Entonces,
todo queda concentrado, ¿cierto?, en la capacidad que tenga para eh, estabilizarse a través de la oruga. Está también la grúa telescópica recogedora llevadora, ¿ya? Que también sirve para cargas menores. Esta probablemente, si circula en la calle, tenga que ser con permisos especiales, pero yo diría que esta grúa se ocupa más que en, en construcción, se ocupa ya cuando se necesita mover cargas dentro de una planta industrial que está en operación. Esta es la que le llaman cabina baja, ¿ya? También cumple una prestación similar a la que le acabo de decir, de transportar cargas dentro de una faena industrial en operación. Está también como aditamento los plumines enrejados que se pueden colocar a continuación, ¿cierto?, del coronamiento de la grúa, de la parte telescópica, y vemos, ¿cierto?, la extensión que puede alcanzar. Está también la grúa, pasando ya las grúas con pluma enrajada, están las montadas sobre camión, como la que estamos viendo ahí. Ojo que la grúa enrejada, uno pudiera pensar que por la forma enrejada soportan menos carga que las telescópicas, que básicamente son tubos que salen uno de otro, pero no, las enrejadas, ¿cierto?, tienen un sistema de cuerdas y de poleas que les permite levantar tanto o más carga que las grúas anteriores. Está también la grúa con pluma enrejada montada sobre oruga. Como van viendo, son en general variaciones de las anteriores. Cambia el tipo de pluma. Están también las plumas adicionales de alta elevación con contrapeso exterior, ¿ya? El contrapeso exterior, ¿cierto? Lo estamos viendo acá. Si se fijan en la fotografía, del lado derecho, abajo, se ve que hay un contrapeso exterior, ¿ya? Todo esto se trata de todo lo que ven en ambas fotos, ¿cierto? Con esta suerte de jorobas enrejadas que salen de la grúa, son juegos de polea que permiten ir levantando más peso todavía. Aquí en este caso, si vemos este contrapeso, puede moverse. Aquí hay una suerte de anillo, porque la grúa, ¿cierto?, no opera de modo estático, tiene que ir moviéndose sobre su eje. También aquí tenemos otra grúa con contrapeso sobre plataforma anular, ¿ya? Similar a lo que veíamos antes, pero aquí el anillo no es solo la trayectoria que dibuja la grúa cuando se mueve, sino que el anillo, probablemente en faenas de mayor precisión, eh, viene con una suerte de riel, ¿cierto?, que permite moverse exactamente al contrapeso por donde corresponde. Bueno, después ya a nivel habitacional están las grúas torres, que es algo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Probablemente no, está una grúa que llega y se monta sobre sí misma, se ocupa para trabajos más chicos, menores. En la grúa ya sí que estamos acostumbrados a ver es una grúa torre como esta, quizás no tan grande para que puedan levantar el peso de un tren, pero sí básicamente la misma morfología, con una torre, cierto, vertical y una grúa que se mueve sobre el eje de esa torre. Aquí, cierto, vemos que este tren puede ser levantado en la posición que indica la fotografía y puede ser levantado más cerca del eje de la torre. Pero es evidente, ¿cierto?, que si llevamos el tren al extremo de la pluma, es probable que tengamos un colapso. Y aquí me voy a detener un momento. Eh, es claro, ¿cierto?, que una grúa torre
va a requerir de fundaciones y de contrapeso, ¿ya? Eh, Aquí pareciera que las grúas, ojo, aquí parecieran que las grúas, por ejemplo, aquí la del lado izquierdo, pareciera que está simplemente apoyada, pero no, está sobre una fundación. Y las que están aquí en el edificio llegan hasta abajo a una fundación, ¿ya? Y si no, van teniendo también atizadores horizontales a lo largo del edificio. Esta no requiere de fundación, pero detengámonos en este, ¿cierto? Eh, sí requiere de una fundación y además de contrapeso. Aquí, insisto, en las fundaciones no las estamos viendo. Estas grúas a veces están 2 años trabajando en la misma posición y van creciendo hacia arriba. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, cuando riendo la grúa, me voy a encontrar con que la grúa viene con lo que se llama tabla de capacidad. Típicamente se le dice la tabla de cargas, ¿ya? Yo prefiero decirle la tabla de capacidad. Y esa tabla me indica, cierto, que aquí, al lado de la torre, yo voy a poder levantar, pensemos, 10 toneladas, y me va a decir que en el extremo de la pluma voy a poder levantar 2 toneladas. Entonces, si ustedes tuvieran que hacer la fundación, ¿ya? Que básicamente el dato de entrada para el diseño va a ser un momento volcante. Y pensemos que la pluma, ¿cierto?, tiene una longitud L. Insisto, aquí levanta 2 toneladas y aquí levanta 10 toneladas. ¿Tiene sentido que yo diseñe la fundación de esta torre diciendo que el momento volcante va a ser L por 10 toneladas como medida de seguridad? Aquí dejo abierta la palabra. Recuerden, esto tiene longitud L, aquí levanto 10 toneladas, aquí levanto 2 en el extremo de la pluma. La pregunta es si tiene sentido que yo diga que por seguridad voy a considerar que el momento volcante son en la longitud L eh, por 10 toneladas. Sí, o sea, yo creo que sí, porque es como considerar un factor de seguridad. ¿Ya? Gracias por tu respuesta. Sigamos conversando, por favor. ¿Qué pasa? Pensemos que yo diseño esa fundación, ¿ya? Diseñé la fundación en función de L por 10 toneladas por seguridad. Pensemos que este tren que está aquí pesa 10 toneladas, ¿ya? La grúa tiene una seguridad, entonces levanta las 10 toneladas, pero las pudo levantar aquí también. ¿Este tren de 10 toneladas podrá llegar al extremo de la pluma? No, po, porque lo más probable es que falle en ese caso, o se caiga. ¿Que falle quién? ¿La fundación o la pluma? La, la fundación y que la grúa se caiga. Pero la fundación ya la diseñamos para L por 10 toneladas. La fundación va a resistir, pero ¿va a resistir la grúa? ¿Voy a poder llevar las 10 toneladas aquí al extremo? Mm, no, porque la tabla de cargas decía que no llegaba hasta allá, porque hasta allá llegaban dos. Ya, Probable que entonces, falle la misma grúa. claro, entonces, ¿para qué voy a haber diseñado una fundación de L por 10 toneladas? Si nunca voy a llegar a tener ese caso porque antes se había roto la grúa. ¿Ya? Ahora, no te preocupes, todos los semestres esta respuesta es contestada de la misma forma que la contestaste tú, ¿ya? Pero qué bueno que lo preguntaste y qué bueno que todos los que están aquí lo escucharon.
¿ya? Porque para los que no estuvieron en clase, ¿ya? Y no la van a ver, ¿ya? Lamentablemente sucede más de lo deseado, que vemos en obra, se construyen tremendas fundaciones, ¿ya? Totalmente innecesarias. ¿Por qué? Porque las construyen para un caso que no va a ser real. ¿Por qué? Porque antes se había roto la grúa. Y ahora hay que pensar lo siguiente, cuando uno está construyendo una obra, la instalación de faena es un espacio preciado. Entonces, eh, reducir el espacio de la faena por construir una fundación más grande eh, es lamentablemente algo que sucede más de lo que deseáramos, de lo que desearíamos, disculpen. Gracias por tu participación. Eh, bueno, estas grúas, insisto, se pueden montar solas, como lo vemos aquí en la fotografía. Estas son grúas torres, excepto por la pluma abatible. Estas también tienen este sistema de plumines, ¿cierto? Y de enrejado eh, que le permiten levantar todavía más carga que si estuvieran de modo horizontal. Esta grúa, entre paréntesis, este no es el edificio, pero estas grúas sí se ocuparon en un edificio muy similar a este y se veía muy claro desde superficie. ¿Ya? ¿Saben a qué edificio me refiero? Costanera. Así es. En Costanera Center se ocuparon muchas de estas grúas. Lo que vemos en la fotografía no es el Costanera. ¿Ya? Bueno, está la grúa torre montada sobre camión, está la grúa torre montada sobre oruga, y aquí, cierto, hay una matriz de selección de tipo de grúa. Y básicamente me basé en esta matriz para el resto de la clase. Bueno, en general esta es una clase muy estudiable eh, mientras se lee, y quise pasarla de todas formas porque lo más relevante es el ejemplo que acabamos de ver. ¿Ya? Que ojo si es que en algún momento ustedes tienen que diseñar la fundación de una grúa torre, ¿ya? Y no vayan a cometer el error de diseñarlo para un estado de carga sobre seguro que no tiene ningún sentido porque, insisto, antes se va a ver eh, roto la grúa que la fundación. Además, las fundaciones típicamente tienen que salir después del lugar de obra. Entonces, eh, hacer una fundación sobredimensionada implica también después un tiempo excesivo en la demolición de esta y en el retiro de los escombros. Bueno, ahora vámonos a una clase que creo es más entretenida, que es de montaje de equipos y estructura. ¿Están viendo la portada que dice montaje de equipos y estructura? No, Muchachos, profe, yo veo tipo de grúas todavía. ya, gracias. Voy a entonces dejar de presentar, voy a volver a compartir. ¿Ya la están viendo ahí? Montaje de equipos y estructura. Ahora sí. Ya, gracias. Bueno, cuando se va a montar un equipo hay que tomar una serie de consideraciones, ¿ya? Eh, Vamos a partir, sí, viendo una fotografía. Eh, Esto que está aquí no es una grúa, ¿cierto? Es lo que se llama un montaje de apilador radial, que tiene como función, ¿cierto? En el caso de faenas areneras o de minerales en polvo, ¿cierto? Lo que hacen es que en alguna parte del proceso necesitan apilarlo y
el apilador radial lo que hace es que permite moverse en sentido circular y así va aprovechando mejor el espacio, ¿ya? Y es indudable que una grúa tuvo que haber puesto el apilador sobre la plataforma que lo hace funcionar. Y la pregunta es, ¿cuáles son todas las consideraciones que se deben tener cuando se requiere montar un equipo o una estructura como el apilador? ¿Ya? Entonces, eh, las consideraciones son varias. Primero, la definición del responsable, además de quién hará los cálculos. Este responsable va a ser típicamente alguien de la constructora. Aquí nosotros somos de la constructora, ¿ya? Eh, Después, otro de los puntos es que tenemos que tener un completo dominio de la distribución de masas de la estructura o del equipo, a objeto de calcular, ¿cierto?, cómo se van a distribuir las cargas. Tenemos que tener muy claro también desde cuántos puntos y con cuántas grúas vamos a ejecutar el izaje de la estructura o del equipo. Tenemos que también definir los tipos de grúas según su capacidad y según sus posibilidades de alcance. Tenemos que definir también los tipos de estrobos o eslingas, que son las cuerdas, y los grilletes y los ganchos de grúa. Los estrobos típicamente se le dice a los cables de acero y eslinga a los cables sintéticos, pero son básicamente lo mismo. Y el grillete es lo que nos permite conectar el estrobo con el gancho de la grúa. En algunas ocasiones el grillete no es necesario y el estrobo puede darse la vuelta directamente por un gancho. Pero en otras ocasiones son necesarios. Ya, también se tiene que solicitar la certificación de la grúa y de los aparejos para asegurar que se trabaje con tablas de capacidad correcta, ¿ya? Lamentablemente sucede más de lo que quisiera uno, que cuando se arriendan grúas, tú te das cuenta que la grúa viene con una tabla de capacidad que no es la original, porque se le han hecho algunas mejoras o porque ha perdido ha perdido algunos elementos o algunas prestaciones, lo que sea. Esa grúa no la arriendan, ¿ya? Si les pasan una tabla de capacidad en una hoja roñosa, olvídense de esa grúa. Y después tenemos que verificar dos situaciones, ¿ya? La primera es que la razón carga izar y capacidad de izaje efectiva sea menor que el 100%, ¿ya? O sea, las grúas tienen una determinada capacidad y yo tengo que levantar, obviamente, una carga menor que la capacidad que tiene en cada una de las posiciones del brazo. En maniobras en tándem, cuando se levantan un equipo con dos grúas, yo reduzco esto un 25% por seguridad, si es que hubiera un traspaso de carga de una a otra. También tengo que verificar que la razón entre lo que levanto y la capacidad de tiro de los ramales son eh, los cables que hay entre el brazo de la grúa y el gancho, eh, sean inferiores al 100% y eh, donde más fallas se producen es en la verificación de la razón carguizar y la capacidad de tiro de los aparejos. Los aparejos son ya los cables y los grilletes que existen entre la grúa y el equipo propiamente tal, ¿ya? Y ahí se debe considerar que la capacidad, que la razón es de un 0,5, es decir, que se considera un factor de seguridad 2. ¿Por qué? Porque la capacidad de la grúa es algo bien estable, sobre todo si la grúa es nueva y si se ha mantenido como corresponde. La capacidad de tiro es algo que no tiene tanta incertidumbre. La capacidad de tiro de los ramales, que son los cables con los que viene la grúa, también. Una grúa debidamente mantenida siempre tiene
los cables, ¿cierto?, entre el brazo y el gancho en buen estado. Por eso permitimos factores de seguridad en el fondo de uno, ¿ya? Pero además ya la grúa en su tabla de capacidad viene con factores de seguridad interno asociados y con la razón de carga, eh, y disculpen, y con la capacidad de tiro de los ramales, lo mismo. Pero con los aparejos, ¿cierto? Es otra cosa, porque los aparejos no vienen con la grúa, los aparejos lo tiene la constructora guardado en su bodega. Los aparejos han sido ocupados en quién sabe cuántas obras antes. Entonces, toda la seguridad tiene que ser sobre los aparejos. Insisto que son los estrobos, lingas y los grilletes que me permiten conectar la estructura con el gancho de la grúa, ¿ya? Bueno, y finalmente hay que hacer todas las consideraciones de terreno y de seguridad, ¿ya? Vamos entonces a ver un ejemplo. Eh, Tenemos aquí vamos a ver una maniobra en tándem, vamos a ver un caso real, un cálculo de una maniobra que me tocó hacerlo a mí en lo personal, cuando trabajé en una constructora. Yo no era parte de la obra sí en ese momento, pero me pidieron los cálculos. Yo ya hacía este curso, así que dije, lo hago feliz porque aprovecho de actualizar la clase. Eh, Esta fotografía en todo caso no es de la maniobra que calculé, pero es la situación terminada de la maniobra que calculé. Pero insisto, esta fotografía corresponde a otra obra. Lo que pasa es que cuando le pedí a los de la constructora que al finalizar la maniobra me enviaran la foto final, ya se habían olvidado. Claro, mientras hacía los cálculos se acordaban, pero ya cuando se terminó todo no me mandaron nunca la fotografía final. Pero bueno, estas son fotos reales de la maniobra que calculé, ¿ya? Estamos viendo, ¿cierto?, el apilador que va a ser montado sobre la base. Y el peso tiene este apilador, son 33,5 toneladas, tiene una longitud de 42 metros y un ancho de 3,5 metros, ¿ya? Y vemos que es una maniobra que va a ser hecha en tándem, que va a ser tomada por dos grúas. Aquí vemos una planta y elevaciones de la maniobra. Aquí vemos, ¿cierto?, que vamos a tener una grúa de 200, una grúa de 130. ¿Por qué? Porque los planos del apilador, ¿cierto?, permiten dar cuenta de que hay distintos pesos a lo largo de este. Ahora, fíjense que el peso del apilador es de 33,5 toneladas. Sin embargo, la capacidad nominal de la grúa me suma prácticamente 10 veces ese valor. Yo diría que eso es un estándar. Independiente de que esta sea una maniobra en tándem, pensemos en una maniobra simple, ¿cierto? En que yo tengo un peso determinado y tengo que levantarlo con una sola grúa. El estándar es que si el equipo que yo quiero levantar, la estructura, pesa X, yo tenga que requerir una grúa 10X de capacidad. Entonces, si ustedes el día de mañana están trabajando y les dicen, oye, hay que levantar un equipo de 20 toneladas y colocarlo en tal posición, tienen que pensar de inmediato en una grúa de capacidad 200 toneladas o más, ¿ya? ¿Por qué? Porque la grúa de 200 toneladas lo que puede hacer es levantar 200 toneladas prácticamente cuando la pluma está en posición vertical y la carga está al lado de la grúa. Entonces, aquí ya esta grúa, en esta posición, la que vemos en esta figura en particular, ya no debe levantar ni 100 toneladas, debe levantar muy poco. Entonces, por eso
a menos que ustedes quieran mover un equipo de un punto y dejarlo 1 metro al lado, ¿ya? El estándar, insisto, en que tengan que requerir una grúa con capacidad nominal de 10 veces lo que ustedes quieren transportar. ¿Se entiende ese concepto? Sí, profe. Gracias. Ya, ahora volvamos a este caso, ¿cierto? En tándem se aplica la misma proporcionalidad, ¿ya? Si yo tengo que levantar 335 toneladas, requiero que la capacidad de la grúa sume 10 veces ese valor y además distribuirlas como corresponde. Entonces, tengo que ver dos casos. La elevación de la maniobra, ¿cierto? En este caso está dibujada en posición final, pero tengo que preguntarme también eh, cómo estaba en la posición inicial, ¿ya? Entonces, al inicio de la maniobra, la grúa de 130 toma un 48% de la carga, 18 toneladas, y al final toma 19 toneladas. Disculpen, al inicio de la maniobra, la grúa de 130 toma 18 toneladas y la grúa de 200 toma 19. Pero al final de la maniobra, como lo vemos en la fotografía, la grúa de 130 ya toma solo 16 toneladas y la grúa de 200 toma 57% de la carga, vale decir 21 toneladas. ¿Ya? La gran pregunta es cómo supe estos valores. Y aquí nos vamos a detener un rato. ¿Cómo supe estos valores? Entre paréntesis, aquí dice que tengo que levantar 37 toneladas, porque si bien es cierto la grúa pesa 33, disculpen, si bien es cierto la estructura que voy a montar, el apilador, pesa 33,5 toneladas, yo ya determiné que mis aparejos, vale decir que toda mi cablería y mis grilletes van a pesar 3,5. Entonces lo que tengo que levantar es 37. Del gancho hacia abajo voy a tener 37 toneladas. Pero da lo mismo eso. Volvamos a la distribución de peso al inicio de la maniobra y al término de la maniobra. La gran pregunta es cómo calculé estos valores. Así como delante me detuve en el tema de la fundación, ahora me detengo en esto. ¿Cómo obtuve estos valores? Participen, no están obligados a saber y si se equivocan, mejor. No hay nada más bonito que reconocerse humano. Y para eso están las clases también, para que vayamos aprendiendo entre todos. Todos nos equivocamos alguna vez. Profe, ¿usted se refiere a los valores que va sintiendo cada grúa, los pesos que va sintiendo cada grúa por separado? Así es. ¿Cómo supe que al principio eran 18 y 19? Y sobre todo, ¿cómo lo supe al final? Porque al, al principio, ¿cierto? El- la estructura está en piso totalmente horizontal. Al final ya está con un determinado ángulo. Yo creo que descomponiendo, o sea, que yo sí lo veo como un problema en dos dimensiones, entonces descomponiendo las cargas nomás y viendo dónde están los puntos de apoyo. Sí, así es. No es más que eso. Es jugar con... yo tenía el plano de la estructura, ¿cierto? Y es jugar con el plano de la estructura con sus determinados pesos, ¿ya? Y jugar con centros de masa y no hay mayor ciencia que eso, ¿ya? Ahora yo les cuento otra cosa, sí. Esta maniobra había comenzado a ejecutarse antes que me llamaran,
y la habían detenido. ¿Por qué? Porque no estaba la memoria de cálculo de la maniobra. Sepan que no solo las estructuras tienen memoria de cálculo, sino que también lo tienen las maniobras de grúa. Entonces habían detenido la faena y le exigieron una memoria de cálculo. ¿Ya? Entonces todo lo que están viendo ustedes aquí yo lo hice de una noche para otra. ¿Creen entonces que pude hacer los cálculos de los centros de masa? Sí, ¿por qué no? Porque imagínate todas las piezas que tienes enrajado, ¿ya? La verdad es que no logré hacer los cálculos directamente, pero cuando me di cuenta que iba a requerir una semana para hacer los cálculos, llamé para preguntar, porque en esta posición les detuvieron la maniobra, ¿ya? Entonces llamé para preguntar si la grúa había dejado el registro de los pesos que había sentido cuando estaba tomando la carga. Y les pedí que me mandaran no el certificado, pero que me mandaran la data real, ya para yo estar seguro de la maniobra. Y resulta que sí lo habían levantado. Así que sí había registrado la máquina las cargas. Entonces fueron a buscar el gruero, se metieron en la grúa, sacaron la información y me la mandaron. Entonces, eh, a partir de esta situación, ¿cierto?, de no conformidad, de que se estaba haciendo una maniobra sin el debido respaldo técnico, ¿ya? Sirvió por lo menos para sacar información relevante. ¿Ya? Ahora, el cliente aprobó que el cálculo se hiciera a partir de lo que había registrado la grúa, no obstante que la maniobra había sido detenida, ¿ya? Y, y fue una buena noticia, si no, yo creo que esto fue en 2012, si no, yo creo que todavía estaría calculando, imagínense cuántas piezas tienes enrajado, ¿ya? En fin, ¿quedamos todos claros con lo que acabo de explicar? Profe, disculpe, ¿y el apilador no trae como su ficha técnica como los centros de masa y esas cosas? Eh, no, porque el apilador, ¿ya? Sucede lo que comentaba recién, ¿ya? Que el apilador en principio puede entenderse como un equipo y no simplemente como una estructura, ¿ya? Pero pero este apilador en particular eh, era de una fabricación tal que se entendía más como estructura que como equipo. Entonces, buena pregunta la que hace. Entonces, el cliente había exigido que se hicieran estos cálculos. Había exigido que se hicieran estos cálculos. ¿Por qué? Porque este equipo no venía con la ficha como tal. Pero muy buena la pregunta que hace. ¿Venían los planos? Sí, venían los planos, con toda la malla de enrejado. Ahora ¿Profe? fíjate, y la pregunta que tú haces es muy buena porque, eh, ¿qué pasa? Que muchas veces los proveedores de un equipo o de una estructura no saben cómo va a ser tratada la carga, ¿ya? No saben por las grúas que va a ser levantada, no saben no saben si en esta maniobra que estamos viendo aquí, ¿ya? No saben si va a estar, si el equipo va a ser levantado más de la carga o no, ¿ya? Porque obviamente si llegamos a pivotar en cero esto, o sea, si llegamos a levantarlo vertical, solo los cables en este caso de la derecha, van a tomar la carga entera del equipo. ¿Se entiende? Entonces, por eso los fabricantes de cualquier equipo tratan
deslindar responsabilidades. De hecho, si vemos aquí, por ejemplo, me voy a adelantar un poco. En un caso, aquí, por ejemplo, vemos que cuando la grúa toma las 200 toneladas, vemos que habían grilletes para tomar la carga. Disculpen, vemos que habían orejas. ¿Se dan cuenta? ¿Lo ven aquí, donde está mi cursor? Sí, Aquí vemos orejas. Sin embargo, aquí no hay oreja. Aquí, si se fijan, la cuerda envuelve a la estructura. ¿Lo notan? sí, profe. ¿Se nota la diferencia? Entonces, lo ideal hubiese sido que quien fabrica pusiera la oreja donde corresponde para que uno supiera que es ahí donde debe tomar el equipo, ¿ya? Pero como se ve que no hay orejas en el otro sector, uno dice, momento, este equipo parece que no está totalmente estandarizado. Entonces, ahora volvamos a esto. Bueno, entonces todos tenemos claridad de esto, ¿ya? De que es un cálculo necesario, ¿ya? Yo tengo una duda respecto a los datos que le entregaron de parte de la constructora. ¿Qué fue lo que le entregaron? ¿Las cargas que iban sintiendo la grúa? ¿O Sí, la carga que iba sintiendo la grúa. La a carga que dónde? iba- porque, buena En- pregunta, porque esta maniobra empezó a hacerse, ¿ya? Y se llegó a tener posicionado, no se llegó a completar, o sea, el equipo no llegó a colocarse encima del apilador, de la base del apilador. El apilador no llegó a colocarse encima de la base, ¿ya? Pero sí, la grúa llegó a levantar el equipo en esta posición. Y eso fue lo que quedó registrado. ¿Se entiende? Sí, pero la carga que sintió fue la vertical en el punto donde está el pivote de la grúa. No sé si... Claro, ¿Sí? la carga que sintió fue la que iba aquí por la cuerda vertical. Esa fue la carga que sintió. Ah, ya. ¿Está claro? Sí, sí. Ya, gracias. Entonces ahora nos vamos a ver qué es lo que pasa con la fuerza en cada uno de los puntos donde se toma la carga. Bueno, aquí está la planta y las elevaciones de la grúa de 130 y aquí está su tabla de capacidad. ¿Ya? Y según el dibujo, vimos que eh, la grúa estaba a 12 metros, ¿ya? Y que la otra estaba a 16, según el centro de las cargas, según el eje de centro de carga. En esta tablita lo que hacemos es entrar con 12 metros y vemos que a los 12 metros, y cuando la longitud es de 18,3, por eso está hecha también la elevación, ¿ya? Entonces, ojo, estos son los datos que yo entro en grúa, a la tabla de capacidad, esta distancia y el largo del brazo. Recuerden bien, distancia y largo de brazo, no es la vertical, o sea, es un cateto y la hipotenusa. Determino que son 27 toneladas. Eh, y hago una reducción de capacidad por ganchos y ramales. ¿Por qué? Porque en rigor la tabla de capacidad debiera considerarme ya el peso del gancho y del ramal, pero a veces se ha cambiado y se ha podido poner quizá un cable más pesado o un gancho más pesado, ¿ya?
el original de la grúa. Aquí todavía estoy pensando en la grúa y no estoy pensando en lo que estoy levantando. Entonces, por eso, a pesar de que aquí me dice 27 kilos, yo digo voy a considerar que me levanta 26, porque pudo haber cambiado el gancho y el ramal. Y como lo que tengo que levantar es 18, la razón entre 18 y 26 es inferior a 75, así que estamos ok. ¿Ya? Ahora vámonos con la de 200 y repetimos el mismo procedimiento. En este caso, esta grúa no solo tenía la tabla, sino que tenía el diagrama. Y me muestra lo mismo. En este caso, eran 16 metros y 24,9 de longitud de la grúa. Entonces, si me voy a la tabla, me voy a los 16 metros, ¿cierto? Y cuando la grúa tiene 24,9. Y estos son 34,1, que es lo mismo que veo en el diagrama. Estamos claros en que indica lo mismo, ¿cierto? Muchachos, ¿qué tabla y diagrama notan la misma información? Sí, Sí, bueno, gracias. Y después hago la verificación. Entonces, en este caso ya hice la verificación de que las grúas, teniendo el brazo en una posición determinada, me levanta una determinada carga. Y ahora ya vámonos a lo que dice relación con levantar la carga propiamente tal. Estos son los antecedentes ya de los aparejos. Cuando hablamos de aparejos, insisto, hablamos de los estrobos, las eslingas y de los ganchos. Y aquí tenemos las distintas capacidades. Por ejemplo, una cuerda en axel sencillo, si la cuerda es de 1 pulgada, levanta 9,72 toneladas, pero en una posición de aquí, cuando está a 45 grados, ¿qué es lo que levanto? 13,71. Entonces, este 13,71, ¿qué es lo que tiene que ser? 9,72 por 2 multiplicado por el seno o coseno de 45, ¿cierto? ¿Está claro eso? No, disculpe. O sea, este 9,72 es lo que me levanta una. Aquí en esta configuración yo voy a tener dos cuerdas, sea que me dé la vuelta en el gancho o sean que estén conectadas por un grillete. Pero esas dos cuerdas no me van a levantar, en esta posición en 45 grados, no me van a levantar, ¿cierto? En los 9,72. Me van a levantar menos. ¿Y cómo calculo ese menos? Según la proyección de los ángulos. Entonces, este 13,71 tendría que ser 9,72 por 2, que serían cerca de 20, ¿cierto? Multiplicado por el coseno de 45. ¿Cuánto sería eso? 0,7, ¿ya? Entonces, ese casi 20 multiplicado por 0,7 da ese casi 14. ¿Se entiende ese concepto? Muchachos, ¿puedes repetirlo, profe? que aquí, esta sola cuerda, parémonos en unas cuerdas de 1 pulgada de diámetro. Me dice que esta sola cuerda levanta 9,72, ¿cierto? Vámonos al caso ahora en que tenemos dos cuerdas, que es el que está aquí. Pero estas dos cuerdas no están en vertical, están a 45 grados. Pensemos que esto es un equipo que estoy levantando que tiene dos ganchos. Y los ganchos son tales que cuando yo levanto el equipo me lo deja en esta posición. Entonces esta tabla, ¿por qué no me muestra aquí 2 veces 9,72? Si es que tengo dos cuerdas.
porque como digo, la cuerda está puesta en otra eh, posición, ¿cierto? No está en vertical. ¿Y qué es lo que les digo acá? Que este casi 14 resulta de multiplicar este casi 10 por 2, disculpen, lo que me da cerca de 20, y multiplicarlo por el coseno de 45. ¿Y cuánto es el coseno de 45? 0,70 y algo. Entonces, ese casi 20 multiplicado por ese 0,70 y algo me da este casi 14. ¿Se entiende ahora? Sí, profe, gracias. Gracias por la pregunta. Ahora, la verdad es que yo en lo personal, en otros cálculos que he hecho, yo nunca ocupo estas tablas. Yo prefiero hacer el diagrama de cuerpo libre y hacer el cálculo que corresponda. Bueno, con los grilletes también existen tablas, lo pueden revisar con mayor atención. Y ahora nos vamos a la verificación de los aparejos, ¿cierto? No tiene sentido que ni que lea este párrafo ni que explique cada una de las cosas que dice, pero el hecho es que aquí hice el diagrama de cuerpo libre. Porque además, no siempre, aquí incluso yo tenía 80 grados, entonces no siempre tengo tampoco los ángulos de la tabla. Y sabemos, ¿cierto?, que las relaciones de seno-coseno no son funciones lineales. Pues yo nunca ocupo las tablas. Bueno, ahora hace mucho tiempo, yo trabajo en metro como mandante, entonces no hago, tengo que revisarlo. Pero nunca, siempre pido que no ocupen las tablas, que hagan el diagrama de cuerpo libre. Entonces, aquí, ¿cierto?, tengo una cuerda de un estrobo de 1,2, de 1,5 pulgadas, ¿cierto? Y aquí tengo estrobos dobles de 1/8. Esto para mí fue dato, esto para mí ingresó como dato, no lo elegí yo. Les dije, oh, mándenme los dibujos de cómo está la situación. ¿Ya? Entonces, aquí vemos que un par de estrobos en 1,5, en abertura de 60 grados, que es más crítico que 80, puede levantar hasta 77,8. Entonces, primero hago un cálculo a partir de tablas, pero después busco la solución exacta. ¿Ya? Ahí disculpen antes si dije seno, coseno, se entendió el concepto, ¿cierto? Entonces, en uno ocupo tablas y en otro ocupo la solución exacta. ¿Se entiende lo que indican estos cálculos? O alguien necesita que expliquemos cada diapositiva. Muchachos, ¿se entiende lo que dicen el sentido de las tablas? Disculpen, el sentido de estas dos diapositivas, ¿qué es lo que estamos reflejando? Sí, Ya, gracias. Porque lo relevante, más que este cálculo, es que nos vayamos a lo siguiente. Esto es lo relevante. Aquí me detengo. Que tiene que ver con el costo de equivocarnos. ¿Ya? Dice que en la tabla de capacidad de Strobo, que fue donde me detuve delante, donde un compañero hizo una pregunta, dice que note que el valor de levante indicado para dos ramales abiertos según un ángulo alfa es equivalente al valor de levante indicado para el modo axial sencillo multiplicado por 2 por seno de alfa, ¿cierto? Lo que vimos recién. Insisto, delante dije coseno, da lo mismo, tiene que ver dónde tomo la proyección. Y aquí pongo, ¿cierto? Hago un diagrama de cuerpo libre para entenderlo. Y después digo, además del gráfico presentado, note que no es recomendable trabajar con ángulos inferiores a 45 grados, puesto que variaciones muy mínimas al alza del ángulo alfa
producen un gran aumento de la fuerza sobre los estrobos. ¿Ya? Tiene que ver con el costo de equivocarme. Aquí puse variaciones mínimas al alza, tuve que haber puesto variaciones mínimas a la baja. ¿Ya? Miren, ¿cuántos años haciendo esta clase? Y veo que aquí quizás debiera decir no al alza, sino que a la baja. Bueno, depende, ¿cierto?, de dónde haya hecho cómo haya hecho el diagrama, si lo trabajé con senos o cosenos. Pero bueno, se entiende el concepto. Que aquí es cierto, eh, cuando me pensar que yo en obra, cuando estoy haciendo el montaje, no logro controlar completamente el, el ángulo que se produce entre la carga que estoy tomando eh, y los estrobos, ¿cierto? Yo puedo calcular en el papel que son 45, pero ¿qué pasa si en definitiva no son 45, es más? ¿Ya? Paso a una situación que la capacidad se reduce dramáticamente. ¿Se entiende este concepto? Si vamos, si puedo bajar aquí, veámoslo acá. Tenemos 60, 45 y a 30, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando se me va abriendo o sea, se me va reduciendo el ángulo? Cuando se me van abriendo los cables, ¿qué pasa con la capacidad de carga? ¿Va aumentando o disminuyendo? Disminuye. Disminuye, ¿cierto? Y eso es lo que intenta reflejar el gráfico de acá. Bueno, entonces, en general no debemos hacer maniobras que supongan ángulos más allá de 45, o sea, ángulos menores a 45 grados, porque nos puede pasar lo que indica la tabla y lo que indica el gráfico. Esto es súper relevante. Muchos de los problemas en obra suceden precisamente por consideraciones como esta, en que el ángulo termina siendo más bajo que el calculado. ¿Estamos claros entonces, muchachos? Sí. Gracias. Pero, o sea, si yo tuviese problemas con el ángulo, eso se soluciona con una cuerda más larga, ¿no? ¿No? No, se soluciona con lo que estamos viendo acá. No, porque no tiene que ver con la longitud de la cuerda, tiene que ver, sí, en rigor se dice relación con la longitud de la cuerda. Mientras más la largo, más logro extender tiene razón. Mientras más larga la cuerda es, más alto es el ángulo, ¿sí? Tienes toda la razón. Y además de la técnica que tú señalas, también se ocupa esta suerte de yugo, ¿ya? Porque, ojo, que no solo se produce el efecto que estábamos viendo en la capacidad del cable, sino que si hacemos un diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Vemos que además esta situación hace que el equipo que estoy levantando empiece a tomar carga en el sentido horizontal. Entonces, ese doble efecto se puede solucionar con construcción de este yugo. Entonces, con el yugo, yo me aseguro el ángulo que en efecto tengo entre el yugo y el cable. Y además, al tomar en la práctica el equipo con cuerdas horizontales, hago que no se produzcan esfuerzos de compresión en la horizontal del equipo. ¿Estamos correctos, muchachos? Sí, profe. ¿Estamos? Esto es súper importante. Si ustedes son de la constructora, ¿ya? Y son el administrador, sean el jefe de terreno o sean el jefe de oficina técnica, ¿ya? Les van a pedir a ustedes que hagan estos cálculos.
que si no lo hagan, los verifiquen. ¿Ya? Esto que si ustedes trabajan en construcción, es bastante probable que tengan que hacer estos cálculos. Porque, ojo, que uno arrienda la grúa. Uno arrienda la grúa con el operador. Pero el responsable de los cálculos es la constructora que es la grúa, no es el operador. ¿Ya? Bueno, y aquí para finalizar, vemos que para la verificación de los aparejos acá, aquí, no sé, ya eran como a las 3, 4 de la mañana, y a esa altura uno ya está desvelado, ¿cierto? Y si tiene que hacer el 3D lo hace. Entonces aquí está el dibujo, pero ojo que está en la posición inicial. Está en la posición inicial y no logré hacer el diagrama de cuerpo libre de los estrobos en la posición final, porque este centro se me va a ir, este eje se me va a ir moviendo, ¿cierto? Conforme yo levante, en el extremo, si yo el apilador lo dejo en vertical, me quedan trabajando, de los 4 me quedan trabajando solo 2, ¿cierto? ¿Se entiende ese concepto? Muchachos, que alguien responda para que vayamos cerrando. ¿Se entiende que conforme avanza la maniobra, los cables van tomando distintas cargas? Sí. Entonces, bueno, ahí seguí los mismos procedimientos que vimos, ¿ya? Pero la verificación en posición final nunca logré hacerla, pero bastaba con que me pusiera, ¿cierto?, en el caso de que los 2 cables podían quedar sosteniendo toda la... Y los factores de seguridad estaban... permitían que sucediera eso, ¿ya? Bueno, muchachos, con eso... ahora, disculpen, no sé si la seguridad del 100%, no sé si un factor de seguridad siempre de 2, al tener toda la carga concentrada, pero sí lo suficiente como para dar por finalizado el cálculo sin haber hecho la verificación final. Bueno, muchachos, ¿alguna consulta respecto a esta clase? El próximo lunes van a tener la clase auxiliar asociada a esta. Y esto va a ser parte de la tarea 5. ¿Alguna consulta? Bueno, vamos a dar por cerrada la clase y ahora procedemos a detener la grabación.